Hola, buenos días, mis estimados amigos. Qué gusto nuevamente compartir una agradable experiencia de aprendizaje con ustedes con respecto a la asignatura de mecánica de patio. Vamos a continuar con la temática. Sí, si bien es cierto, terminamos, bueno, casi por terminar, culminar eh, uno de los sistemas automotrices, uno de los mecanismos, el mecanismo del diferencial. Para lo cual el día de hoy terminaremos con esta temática, ¿sí? Considerando importante e indispensable eh, elaborar unas pequeñas guías de práctica, ¿sí? Con respecto a esta temática, ¿sí? En vista de que no, por la emergencia sanitaria, no tenemos que manejarnos o trabajar de esta manera, me he permitido elaborar 4 guías de práctica con respecto al mecanismo del diferencial, ¿sí? Y vamos a elaborar de manera articulada, es decir, trabajarán ustedes con sus grupos de trabajo, es decir, cada grupo está establecido por 4 personas, ¿sí? De las 4 personas, cada grupo tendrá que elaborar las guías prácticas que podemos visualizar en pantalla, ¿sí? Que son 4 en total, ¿sí? Es decir, cada estudiante estará en la capacidad y en las condiciones de elaborar cada guía práctica, consolidan las 4 guías prácticas y la deberán cargar, ¿sí? Pero considerando fundamental que todos trabajen de manera, todos trabajen en conjunto estas 4 guías prácticas, porque con la finalidad de fortalecer ese conocimiento y que cada uno de ustedes estén en las capacidades de, de defenderse en este sistema, ¿sí? En este sistema, saber perfectamente la parte estructural, las partes principales, si bien es cierto, igual ya eh, rindieron la evaluación con respecto a los cálculos que, que se lo ejecuten en este sistema. Eh, Vuelvo y repito, los cálculos en realidad son importantes porque en algún test, en alguna entrevista, en alguna evaluación para ustedes poder ingresar a una empresa pública o privada van a rendir, va a estar este tipo de ejercicios, ¿sí? Relaciones de transmisión de una caja, de relaciones de transmisión de la total de la transmisión, van a estar fundamentado también la parte de la velocidad del vehículo conjuntamente a la transmisión. Entonces, el objetivo en sí es que ustedes estén en esas capacidades de poder defenderse con respecto a las temáticas que hemos llevado a cabo, ¿sí? Entonces, para poder guiarles, más bien para poder yo ser un facilitador en el trabajo que tienen que llevar a cabo, ¿sí? Me voy a permitir abrir cada guía de práctica para poder explicar, ¿sí? Para poder explicar y a la vez ustedes puedan elaborar sin ningún inconveniente, ¿sí? Pero antes de nada, eh, es fundamental que hablemos un poco sobre el plan de mantenimiento, ¿sí? Con respecto a estas guías prácticas, ¿sí? Entonces, hablemos primero un poco de mantenimiento, ¿sí? Mantenimiento en sí, chicos, ustedes tienen que tener claro que la palabra de mantenimiento está constituido para cumplir con los objetivos del mantenimiento. Bueno, deben desarrollarse y aplicarse todas y cada una de las actividades dadas considerando las normas DIN 31051, ¿sí? Estas son importantes dentro de la parte de mantenimiento y hay que hacer la mención, ¿sí? Y dentro de estas normas nos habla sobre la parte de la inspección, ¿sí? La inspección básicamente es la verificación, el reconocimiento y la comprobación del bien sometido al mantenimiento, ¿sí? Ahora hablemos sobre mantenimiento en sí. ¿Qué es la palabra mantenimiento? ¿Ya?
Mantenimiento. Encierra un grupo de actividades, ¿sí? Esto encierra un grupo de actividades entre las cuales están la limpieza, la lubricación y ajuste con el propósito de evitar un desgaste excesivo de las partes o componentes, ¿sí? Ahora, ¿qué es reparación? La reparación nos brinda la confiabilidad, ¿sí?, de prestar un óptimo funcionamiento después de haberse presentado una falla en nuestro equipo o mecanismo, ¿sí? Mantenimiento automotriz es el proceso de comprobaciones y operaciones necesarias para asegurar a los vehículos un óptimo funcionamiento, reduciendo el tiempo de parada para repararlos, ¿sí? La estructura del mantenimiento de los vehículos mantiene una relación directa con su categoría y con las condiciones en que estos prestan su servicio, ¿sí? Fundamental. De acuerdo al momento en el que se aplica el mantenimiento, se han clasificado en tres grandes grupos, ¿sí? ¿Esto por qué lo hago mención? Porque ustedes el siguiente ciclo académico dentro de las asignaturas que lo van a tomar, va a estar la materia de mantenimiento automotriz. Entonces, ya me adelanto para que ustedes tengan noción y vayan enfocándose un poco más allá y puedan de igual forma tener esa capacidad de desenvolvimiento, ¿sí? El mantenimiento, dentro de los mantenimientos, como le habíamos, se ha clasificado en tres grupos. ¿Cuáles son esos tres grupos? El primero es el mantenimiento preventivo. Este se lo puede definir como la programación de una serie de inspecciones, ajustes, reparaciones, puede ser análisis, limpieza, lubricación, calibración, que debe llevarse a cabo por horas de trabajo o por kilómetros recorridos, ¿sí? Esto en base a un manual expedido por el fabricante del vehículo o el vehículo utilitario. El propósito de este tipo de mantenimiento es proveer que se presenten averías con el fin de evitar que estos bajen sus niveles de eficiencia y operación, ¿sí? Entonces, como su palabra lo dice, prever, es preventivo. El aplicar correctamente el mantenimiento preventivo a un vehículo traerá las siguientes ventajas. ¿Qué ventajas nos presta esto? Confiabilidad en el vehículo y en general en todos sus sistemas. Esto debido a que se conoce el estado real en que se encuentran y por ende sus condiciones de funcionamiento, ¿sí? Otra ventaja sería la disminución del tiempo de parada, ¿sí? Es fundamental esa parte también. Como tercera ventaja tenemos mayor duración de todos y cada uno de los componentes del vehículo, la cual será mayor a la que tendrán sin un mantenimiento preventivo. Otra ventaja, menor costo de reparación, ¿sí? Es decir, costo-beneficio, ¿sí? La principal característica de este tipo de mantenimiento es inspeccionar periódicamente los equipos y diagnosticar posibles fallas en su etapa inicial, para así corregirlas en el momento oportuno. Ahora, dentro de la segundo tipo o dentro de los grupos de mantenimiento tenemos el mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo, este tipo de mantenimiento se caracteriza por efectuar mediciones periódicas que nos ayude a detectar el origen o causa de alguna falla que presente el vehículo afectando su normal funcionamiento. Estas fallas son detectadas por equipos de control, ¿sí? Entonces, este básicamente se vincula o hace énfasis a la parte de calibración, mediciones, ¿sí? A eso sería el mantenimiento predictivo. Ahora, dentro del tercer grupo tenemos el mantenimiento correctivo, ¿sí? Como su nombre lo dice, corregir, ¿sí? Este tipo de mantenimiento también es conocido como reparaciones. Se aplica cuando ya se presentó una avería o daño en el vehículo. Ayuda a reparar y solucionar dicho problema con mano de obra calificada, teniendo como objetivo dejar nuevamente en funcionamiento todos los conjuntos mecánicos que conforman el automotor, ¿sí? Las posibles causas para llegar a aplicar este tipo de mantenimiento son las siguientes. Ojo, chicos, poca importancia a la disminución del rendimiento del vehículo. Por esto es que se da este tipo de mantenimiento. ¿Por qué más? Por indiferencia ante la aparición de sonidos extraños en el funcionamiento de todos y cada uno de los sistemas del vehículo, y sobre todo la necesidad de uso del vehículo, ¿sí? Entonces es por un descuido, ¿sí? Más es parte, hablemos sobre la parte cultural, ¿sí? Que no
no contemplamos lo que nos indica el manual del fabricante, ¿sí? En función a los mantenimientos. Si nosotros llevamos a cabo un mantenimiento preventivo, ¿sí? Eh, Créanme que llegar al correctivo ya va a ser chuta, bastante complejo, ¿sí? Entonces, este tipo de mantenimiento impide el diagnóstico exacto de las causas que provocaron la falla, pues se desconoce si fue por algo, por un maltrato, por un desgaste natural o consecuencia de otra falla presente en alguna otra parte del vehículo. Los mantenimientos predictivo y correctivo están completamente relacionados. La mayoría de autores lo toman como uno solo en la mayoría de los casos. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Ahora hablemos sobre un tema también importantísimo que es tipo de mantenimiento, ¿sí? dentro de nuestro sistema del diferencial. ¿Sí? Para realizar el mantenimiento correspondiente a nuestro sistema, nos ayudará realmente a maximizar la vida útil del mismo. ¿Sí? Sobre todo, el tipo de mantenimiento para este sistema del diferencial, debemos realizar el mantenimiento correspondiente a este sistema, ya que nos ayudará a maximizar su vida útil. El ruido excesivo, las vibraciones perceptivas son señales en este sistema que está fallando algo. ¿Sí? Todos los síntomas son evitables con un oportuno mantenimiento preventivo. ¿Sí? El sistema diferencial alberga un conjunto de engranajes, como ustedes ya tienen conocimiento, y cojinetes que transfieren la energía de rotación desde el eje de transmisión hasta los semiejes. ¿Sí? Se tiene que hacer un mantenimiento periódico para protegerlos contra el calor y la fricción producida cuando el sistema está en funcionamiento. ¿Sí? Es importante sobre nuestro mecanismo de diferencial. ¿Cuáles son las posibles fallas o averías? ¿Sí? La avería del puente trasero, por ejemplo. Generalmente las averías en el puente trasero están asociadas con la aparición de ruidos extraños durante su funcionamiento. Por ejemplo, hagamos énfasis en el ruido excesivo por parte en las ruedas traseras, ¿ya? Hablemos sobre una causa y una solución. A ver. Hablemos sobre la parte de el ruido. A ver, hablemos sobre el ruido excesivo por parte de las ruedas traseras. Ya. En esta parte hagamos mención aparte, digamos, hagamos una tabla, ¿ya? Por ejemplo, hablamos sobre la causa y hablemos sobre una solución, una posible solución, ¿ya? Entonces, ya, hablemos sobre esta parte. ¿Cuál sería una de las primeras causas? Ejemplo, sujeción débil a la rueda. O sea, la sujeción es débil a la rueda. ¿Por qué puede ser? ¿Cuál sería la solución? Apretar las tuercas de sujeción de las ruedas, lógicamente. Otro tipo de desgaste, por ejemplo, hablemos sobre el 1, hablemos sobre 2. Otro tipo de causa, perdón. Desgaste o destrucción del cojinete del palier, o sea, de toda la parte del conjunto. Examinar, ¿cuál sería la solución? Examinar el palier y cambiar el cojinete. Como tercera causa, hablemos sobre la deformación de la viga del puente trasero. ¿Cuál sería nuestra solución? Enderezar la viga y comprobar las dimensiones de esta. ¿Sí? Vamos a la siguiente como cuarto punto. Tenemos la deformación de los pilares o tienen oscilación inadmisible, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cuál sería la solución? Enderezar los palieres. ¿Sí? Debemos enderezar los palieres. Si están muy dañados, cambiarlos o sustituirlos por unos nuevos. ¿Sí? Otro tenemos, por ejemplo, como quinto punto, tenemos, hablemos sobre el desgaste de la unión estriada en los planetas, en los planetarios. ¿Cuál sería la solución? Sustituir las piezas desgastadas o deterioradas. ¿Sí? Otro punto importantísimo, hablemos sobre como sexto, como causa la regulación incorrecta, deterioro o desgaste de los piñones o cojinetes del reductor. ¿Sí? Esto básicamente, ¿cuál sería la solución? Determinar el desarreglo y reparar el reductor. Hablemos sobre una causa, cantidad insuficiente de lubricación, aceite. ¿Cuál sería la solución?
restablecer el nivel de aceite y comprobar si hay fugas a través de las empaquetaduras o en la viga, tal vez puede ser, sí, en del puente trasero, sí, importantísimo. Ahora hablemos sobre causas, por ejemplo, esto sería con respecto al ruido excesivo por parte en las ruedas traseras. Ahora hablemos sobre el ruido al tomar una curva, ¿sí? Que es al tomar una curva, ¿ya? Aquí de igual forma va a tener una causa y una solución. Una primera causa tendríamos, por ejemplo, giro duro en los satélites en el eje, ¿sí? ¿Cuál sería la solución? Cambiar o sustituir las piezas estropeadas o desgastadas, ¿sí? Otra causa sería rasguños en la superficie de trabajo del eje de los satélites. ¿Cuál sería la solución? La rugosidad pequeña, limpiarla con tela abrasiva, ojo, de esmeril de grano fino. Si no hay posibilidad de eliminar el defecto, cambiar el eje de los satélites, ¿sí? Importantísimo esta parte, con una limpieza con una tela abrasiva, ¿sí? Por favor. Otra causa sería retención de los planetas de los palieres. A ver, retención de los planetas de los palieres en la caja del diferencial. ¿Cuál sería nuestra solución? Si es que los hilos están deteriorados de los piñones y en las superficies conjugadas en la caja del diferencial son insignificantes, limpiarlos con tela abrasiva de esmeril. Las piezas estropeadas cambiarlas por nuevas. Sí. Otra causa, holgura incorrecta entre los dientes de los piñones del diferencial. ¿Cuál sería la solución? Regular esta holgura. Lógico. Y otra causa importantísima sería deterioro de los cojinetes de los palieres, ¿sí? Esto básicamente, ¿qué sería? Sustituir estos cojinetes. Entonces, eso con respecto a la parte, haciendo énfasis en lo que son como tipo de mantenimiento con respecto al ruido al tomar una curva o ruido excesivo por parte de las ruedas traseras, ¿sí? Así como también las averías del conjunto piñón-corona, ¿sí? La corona y el piñón de ataque forman un solo conjunto entre sí, ojo, cuyas tolerancias y acabado no permiten el intercambio individual de los mismos. El modo en el de modo que el ajuste de la medida básica y el juego entre los dientes son suficientes para su montaje. Independientemente de eso, puede ser afectado a títulos de inspección una verificación de las huellas de contacto de los dientes del conjunto corona y piñón de ataque, ¿sí? Ahora, esto sería dentro del averías de nuestro conjunto piñón corona. Ahora, dentro de las huellas de contacto correctas. Ahora, dentro de las huellas de contacto correctas, mira, dentro de la práctica no se obtienen huellas de contacto entre dientes ideales. Sin embargo, es importante que las mismas no toquen ningún lugar del borde exterior de la superficie del diente, ¿sí? Es decir, verán, para que entiendan un poquito más allá de esto, les hago un paréntesis, ¿ya? A ver, mis estimados, entonces verán, dentro de las huellas de contacto correctas, ¿cuáles serían las huellas de contacto correctas? Así, miren, como está aquí en esta imagen. La superficie de contacto, ¿cómo tiene que estar entre estos dientes? Sí, podemos ver aquí en la pantalla. Entonces, esa sería lo principal que se debe llevar a cabo, ¿sí? Ahora veamos sobre la parte de las huellas de contacto incorrectas, por ejemplo, para que ustedes puedan evidenciar, ¿sí? Es lo correcto. Y dentro de las huellas de contacto incorrectas tenemos, por ejemplo, la huella de contacto en la base del diente, ¿sí? Que podemos ver acá, ¿sí? Miren aquí. Esta parte es, ¿cuál sería la causa por qué se produce esto? Medida de montaje del piñón de ataque muy pequeño, ¿sí? Miren cómo no es lo mismo esta de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la solución? Aumentar la distancia de montaje del piñón de ataque al mismo tiempo. Es decir, disminuir la distancia de montaje de la corona
es decir, hacer que los dientes de la corona penetren más profundamente los dientes del piñón de ataque, para conservar el juego correcto entre los flancos de los dientes. ¿Sí? Ahora, miren, acá tenemos otra. ¿Esta a qué corresponde? Esta también es huellas de contacto en la cabeza de los dientes. ¿Sí? En la cabeza de los dientes. ¿Por qué se produce esto? Porque medida del montaje del piñón de ataque muy grande. ¿Sí? La medida está muy grande. ¿Cuál sería la solución? Disminuir la distancia de montaje del piñón de ataque, al mismo tiempo aumentar la distancia de montaje de la corona, es decir, hacer que los dientes de la corona no penetren tan profundamente los dientes del piñón de ataque, para conservar el juego correcto entre los flancos de los dientes. Sí, con respecto a esta figura. Ahora tenemos dentro de otra huella de contacto incorrecta, las huellas de contacto en los flancos más gruesos de los dientes. Miren aquí, dentro de la parte de los flancos, ¿sí? ¿Esto a qué se refiere? Juego entre los dientes de la corona muy grandes. Sí, están muy grandes esa parte. ¿Por qué? ¿Cuál sería la solución? Aproximar la corona al piñón de ataque, haciendo girar los anillos roscados y verificar ese juego. ¿Sí? Y otro también como, perdón, dentro de las huellas de contacto en los flancos más finos de los dientes, como está aquí en la gráfica. ¿Cuál sería la causa? Juego entre los dientes de la corona muy pequeños. ¿Cuál sería mi solución? Alejar la corona del piñón de ataque, haciendo girar a los anillos roscados y verificar este juego. ¿Sí? Perdón. Ante la rueda, perdón. Ante esta, ¿cómo lo digamos? Ante la rotura de estos dientes arrancados de raíz, se debe evaluar las marcas de trabajo con respecto de su par. Si estas huellas están más acentuadas a la orilla del diente, podría haber una desalineación del piñón corona, es decir, grietas o picaduras profundas si están a la vista. Podría ser motivo para pensar que una alta presión de aceite de lubricación podría ser la causa de la rotura, ya que esta sobrepasa, ¿qué será?, las 5000 libras de presión aproximadamente en los momentos de la tracción. ¿Sí? Si no se encuentra ninguna de estas evidencias, podemos llegar a pensar que reiterados golpes a la tracción provocan torques demasiados, no demasiados, ¿qué sería? Provoca torques, hablemos en términos desmedidos, hablemos ya. Provocan torques desmedidos, es decir, entre que será unos 20 o 30 veces la fuerza del motor, lo cual en esto lo lleva a un estado de fatiga estructural, rompiendo la dureza superficial y fracturando sobre todo el material de resistencia, es decir, el núcleo. ¿Sí? Dentro de los tipos de mantenimiento que hablamos hace poco, hablemos cuál sería el proceso idóneo sobre un mantenimiento preventivo. ¿Sí? ¿Cuál sería el proceso? Mantener un correcto funcionamiento con el fin de obtener mayores beneficios en nuestras prácticas, ¿cierto? O sea, en el trabajo que vamos a llevar a cabo, garantizando una eficiente y segura operación de ¿qué? De nuestro sistema. ¿Cuál sería el alcance, ¿sí?, del mantenimiento en este sistema? Es aplicable a este sistema del diferencial en todo en todo nuestro automotor, ¿sí? A eso vamos a llegar, o sea, llegar al sistema y llegar al vehículo y en función a ese sistema mantenerlos en óptimas condiciones. Ese sería el alcance. Las abreviaturas, por ejemplo, van a encontrar, si es que encontramos en la práctica, por ejemplo, cojinete. ¿Qué es el cojinete? Ustedes que ya de igual forma están ya recibiendo motores de gasolina, ya deben tener claro esas abreviaturas y las definiciones de cada uno. Pero bueno, sin embargo, hagámosle mención. Cojinete. El cojinete realmente es un elemento mecánico, ¿sí?, rodamiento que reduce la fricción entre un eje y las piezas conectadas a este. Le sirve de apoyo y facilita ¿qué? A su desplazamiento, ¿sí? Hablemos de un grasero. ¿Qué es el grasero? Boquilla por donde se inyecta o introduce la grasa en un equipo. ¿Qué es la cruceta? Elemento mecánico que sirve de articulación entre dos elementos, ¿sí? ¿Qué es el prisionero?
Es un perno o tornillo que sirve para sujetar cualquier elemento mecánico a un eje. ¿Qué es la polea? Rueda mecánica, perdón, polea, rueda metálica de llanta plana hablamos, que es usada en las transmisiones por correas. ¿Qué es pedal? Es una palanca que se acciona con el pie para mover algún mecanismo. ¿Qué es cañería? Elemento a través del cual se desplaza presión de un fluido de un punto a otro, puede ser rígidas o flexibles. Un término también que siempre lo llama final de carrera. ¿Qué es final de carrera? También conocido como tope de carrera. Son interruptores simples ubicados para enviar señales que protejan al motor. Por ejemplo, esto del fin de carrera más lo podemos aplicar en máquinas eléctricas. Hay un botón de final de carrera. ¿Para qué sirve esa parte? Entonces, son interruptores simples ubicados ¿para qué? Para enviar señales que protegen a nuestro compartimiento, es decir, al motor. Entonces, ¿cuáles serían las tareas que vamos a llevar a cabo? Yo que sé, inspecciones frecuentes cada mes para tener un óptimo funcionamiento del sistema del mecanismo de diferencial. A la vez, ¿con qué fin? Con la finalidad que ya hablamos de mantener en óptimas condiciones y precautelar el sistema, ¿sí? Y a la vez precautelar nuestra integridad, porque vamos a estar internamente en el auto, conduciendo de un lugar a otro, desplazándonos, entonces es importantísimo. Entonces, bajo esta premisa, vamos a hacer un feedback con respecto a cada guía práctica que me he permitido cargarles, ¿sí? Que me he permitido cargarles para que ustedes puedan estar en las capacidades de hecho conocer qué tipo de aceite ven este sistema y entre otros aspectos. Entonces verán, ¿cuál se va? Dentro del mecanismo diferencial hablamos de 4 guías prácticas. Vamos a hablar sobre la práctica 1, que sería básicamente el cambio de aceite. Aquí hablamos del cambio de aceite. ¿Cuáles serían los objetivos primordiales? ¿Sí? Los objetivos primordiales en sí van a ser los siguientes. ¿Sí? El estudiante, al realizar esta práctica, está en la capacidad de observar y analizar las características que presenta el aceite lubricante luego de haber estado en funcionamiento, ¿sí? Otro objetivo sería estar en la capacidad de recomendar qué tipo de aceite lubricante se puede utilizar en el sistema diferencial dependiendo del uso y estado del vehículo. Y otro objetivo, familiarizarse con los lubricantes existentes en nuestro mercado nacional, ¿sí? Entonces, chicos, a ver, entonces, dentro de las herramientas vamos, ¿cuál es lo principal? Nuestro mecanismo diferencial, vamos a utilizar juegos de llaves de ajuste de tipo mixtas, succionador de aceite porque vamos a sustituir el mismo y una bomba dosificadora de aceite. Sí, esto es lo que yo les voy a compartir, igual les voy a colgar en su plataforma para que puedan guiarse. Sin embargo, vamos guiando, ¿sí? Entonces, chicos, miren, ¿cuál sería la descripción del sistema diferencial? El sistema diferencial es uno de los componentes encargados de trasladar la rotación que se origina en el motor de combustión interna hacia las ruedas motrices del vehículo. El diferencial puede ser diferente en cuanto a su diseño, figura, tamaño y ubicación, pero los principios de funcionamiento y objetivos siguen siendo los mismos, ¿sí? El objetivo es administrar la fuerza motriz en las ruedas encargadas de la tracción, tomando como base la diferencia de paso o rotación entre una rueda o relación a la otra. Se sabe que el vehículo, al tomar una curva, una rueda recorre más despacio que la otra. Igualmente, una rueda más grande recorrerá más despacio que una pequeña, por lo cual resulta de mucha importancia el uso del sistema diferencial, ¿sí? Entonces, esto es hablemos de manera general, ¿sí? Una descripción del sistema. Entonces, a la vez, se ha generado unas pequeñas preguntas con respecto a esta temática, el cambio de aceite. Entonces, miren, ustedes esta información deberán
transcribir nada más, porque es lo mismo. Vamos a mantenernos con estos objetivos, las herramientas, la descripción del sistema. Ustedes deberán desarrollar por cada guía básicamente la solución de este cuestionario y obviamente sus conclusiones y recomendaciones. Esto deberán anclarle en su formato de guía práctica, sí, de su guía práctica del instituto. Entonces, miren, como primera pregunta tenemos, miren, de acuerdo a la ubicación del sistema diferencial, los vehículos se clasifican en. Entonces, ustedes deberán investigar sobre esta parte. Y a la vez, miren, de acuerdo a la ubicación del sistema diferencial, los vehículos se pueden clasificar en vehículos, como yo les he dicho, vehículos de tracción delantera, posterior y total. ¿Sí? Nos habla sobre cuál es la función del lubricante en el sistema del diferencial. Como les he dicho, la función del lubricante en el sistema diferencial es de crear una fina capa de lubricante entre las piezas en contacto, en este caso engranajes, ya sean de tipo recto o lo conocen hipoide o helicoidal. ¿Sí? Miren, dice, de acuerdo a su criterio, ¿qué lubricante sería el adecuado para el sistema diferencial? ¿Sí? De acuerdo a las características del lubricante, ojo, adecuado, o sea, el lubricante adecuado sería la categoría GL5. GL5, el aceite SAE 75W85. Ese sería el ideal para este tipo de sistemas. Miren, nos habla sobre cuáles son las características que debe tener el lubricante seleccionado. Las características de un buen lubricante, miren, sería una buena estabilidad térmica, una buena característica de adhesividad, ¿sí? Una buena característica de anticorrosivas y sobre todo proteger contra la herrumbre. ¿Sí? Así como también vemos que tenemos conclusiones. ¿Cuál sería? Bueno, hablemos así. ¿Cuál sería la conclusión de con respecto a esta temática? Miren, el lubricante posee características. ¿Qué características? Antiespumantes y adhesivas. Eh, el aceite lubricante se presenta siempre en una coloración oscura debido a qué se produce eso debido al trabajo que se encuentra sometido. La cantidad de aceite no debe disminuir bajo ninguna circunstancia, ojo, y sobre todo el aceite lubricante debe tomar una fina película del mismo para así evitar el contacto directo entre nuestros dientes de los engranajes. ¿Sí? Y miren, dentro de las recomendaciones se debe utilizar las herramientas adecuadas para una excelente práctica, hablemos así, un excelente trabajo o un trabajo eficaz. El aceite lubricante que se utilice como reemplazo o sustituyéndose debe ser realmente el adecuado. Sí, eso sería yo personalmente como recomendación. Sí. Entonces sería con respecto a nuestra primera, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver sobre la segunda práctica. Perdón. Tenemos nuestra segunda práctica que viene destinada al despiece del puente trasero. Ya, vamos a simular esta parte. ¿Cuál sería el objetivo de ustedes? El estudiante al realizar esta práctica esté en la capacidad de conocer y analizar todos los componentes del puente trasero en un vehículo de tracción posterior. Deberá analizar el estado de cada uno de los componentes del puente trasero y conocer los tipos del puente trasero de acuerdo al montaje de sus semiejes. ¿Cuáles son las herramientas? Básicamente nuestro mecanismo del diferencial, la caja de herramientas y un juego de llaves de ajuste tipo mixtas. La descripción del puente trasero. El puente trasero es el encargado de sostener el peso en la parte trasera del vehículo al mismo tiempo que es el encargado de transmitir el movimiento cuando el vehículo avanza. Es utilizado como soporte del sistema de frenos de las ruedas traseras en los vehículos en los cuales el eje trasero se usa como eje motriz. El puente está generalmente formado por una pieza tubular denominada cárter del eje trasero. Esta pieza a su vez sirve como sostén y protección de los elementos mecánicos encargados de transmitir el movimiento de las ruedas. El giro del motor es comunicado al puente trasero por medio del árbol de transmisión. Tiene que aplicarse a las ruedas situadas en un eje perpendicular al de este, por lo que el giro cambia en un ángulo de 90 grados, lo cual se consigue por medio del piñón cónico y la corona. En la parte central del cárter del eje trasero existe un ensanchamiento en el cual se encuentran alojados el par cónico
o grupo piñón-corona y el grupo diferencial, de manera general, ¿sí? No más teoría, de manera general. ¿Cuál sería dentro de las preguntas o las inquietudes con respecto a esta temática del despiece del puente trasero? Miren, enumere los sistemas que se alojan en el puente trasero en un vehículo de tracción posterior. Bueno, básicamente, ¿qué se alojan en estos sistemas? Como, ¿cuál se alojan? La transmisión, diferencial y frenos, punto. Bueno, les hago un feedback así directo. Ustedes deberán consultar un poco más allá. De acuerdo al tipo de cárter del puente trasero, ¿qué tipos existen? Dice aquí. Bueno, básicamente existen dos tipos de cárter del puente trasero. Estos serían el del tipo, bueno, son denominados tipo banjo y tipo partido. ¿Sí? Ustedes a profundidad investiguen esa parte. ¿Sí? ¿Qué función cumplen las juntas elásticas universales en la transmisión? Ojo. Verán, la función de las juntas elásticas universales básicamente es la de unir el eje secundario de la caja de cambios con el árbol de transmisión, nada más. A su vez debe permitir la oscilación del puente trasero, eso sí, sin dejar de transmitirle el giro proporcionado por el motor, cualquiera que sea el ángulo formado por sus ejes. ¿Sí? Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué características de funcionamiento presenta una... Eso ya vimos, ¿no? Perdón. No. ¿Qué características de funcionamiento presenta la junta elástica universal tipo Cardán? Ya, básico dentro de la parte del sistema del eje de transmisión. Verán, las características que deben tener dentro de este funcionamiento, dentro de su funcionamiento, yo considero que sería cualquiera que sea la posición angular de los árboles unidos por ella, sus ejes se cortan en el punto cero, el cual es el centro de la cruceta. ¿Sí? Y adicionalmente las trayectorias seguidas por las extremidades de la horquilla son siempre circulares. Bueno, son dos características bastante fundamentales. ¿Qué función cumplen los semiejes? Bueno, los semiejes son los encargados de transmitir el movimiento desde los planetarios en la caja diferencial hacia las ruedas motrices. En este caso, las ruedas traseras por ser de tracción posterior. De acuerdo a la posición de los semiejes en el puente trasero, estos se clasifican ¿en qué? ¿En qué se clasifican? Verán, los semiejes en el puente trasero. De acuerdo a la disposición de los semiejes, estos se clasifican en semiportante, hay el semiflotante, hay 3/4 flotante y hay el flotante. Ustedes deberán investigar con profundidad esa parte. ¿Sí? Miren, dentro de nuestras conclusiones y recomendaciones, ¿qué conclusiones llevaríamos a cabo? Bueno, yo consideraría que se puede identificar el tipo de puente trasero a simple vista. Al realizar, bueno, el trabajo, la práctica, se puede evidenciar o pudimos darnos cuenta de los sistemas que soportan el puente trasero, ¿sí? Esto igual haciendo, ustedes incluso hicieron el trabajo de la suspensión, entonces ya más o menos están familiarizados. ¿Qué más? Se pudo conocer el tipo de junta elástica que posee el sistema, y así, realmente, o sea, que sean conclusiones relevantes al sistema de este mecanismo, ¿sí? Dentro de las recomendaciones, bueno, yo consideraría que se debe realizar el desmontaje del puente tomando las debidas normas de seguridad, ¿sí? Importantísimo. Y la utilización de herramientas adecuadas para cada tipo de trabajo. ¿Sí? O sea, utilizar las herramientas idóneas para generar este trabajo. Miren, dentro de la parte tenemos nuestra guía práctica 3. Ya. ¿A qué hace mención esta parte? Al despiece del mecanismo diferencial. ¿Cuáles son los objetivos de ustedes como estudiantes? El estudiante al realizar esta práctica está en la capacidad de conocer y analizar todos los componentes del mecanismo diferencial. Analizar el estado tanto de satélites planetarios y demás componentes del mecanismo diferencial. Conocer qué tipo de mecanismo diferencial es el que posee el puente trasero. Herramientas, básicamente nuestro mecanismo diferencial, la caja de herramientas, el juego de llaves de ajuste tipo mixtas.
De manera general, descripción del mecanismo diferencial. La función del mecanismo diferencial es la de permitir el giro a diferentes velocidades de las ruedas motrices, ya sean las delanteras o posteriores. Los engranajes en el mecanismo diferencial se disponen en forma de U en el eje. Cuando ambas ruedas motrices recorren el mismo camino por ir el vehículo en línea recta, el engranaje se mantiene en situación neutra. Sin embargo, en una curva los engranajes se desplazan ligeramente, compensando con ello las diferentes velocidades de giro de las ruedas. Al no existir la corona, piñón de ataque, satélites, engranajes laterales que forman el grupo diferencial, las ruedas se unirían directamente a la corona del par cónico. El movimiento de rotación del motor sería transmitido desde el cojinete de ataque a la corona y de esta a las ruedas, girando ambas a la misma velocidad. ¿Sí entienden la lógica de esta parte? Con esta disposición, el vehículo en una trayectoria recta, los desplazamientos de ambas ruedas serían idénticos, pero cuando el vehículo marcha en una trayectoria curva, en que la rueda exterior ha de hacer un recorrido mayor a la interior, se produciría el arrastre o patinado de las ruedas, dado que las ruedas son impulsadas por la corona a la misma velocidad y deben efectuar recorridos diferentes. Sí, fundamental esa parte. De igual forma está estructurado en pequeñas preguntas en función a nuestra temática del despiece del mecanismo diferencial. ¿Cuál es la función del mecanismo diferencial en el vehículo? ¿Sí? Aquí la función principal, bueno, yo principalmente sería la de permitir el giro de a diferentes velocidades de las ruedas motrices, ya sean las delanteras o posteriores, cuando así el vehículo lo requiera, que no sería más. Identifique las partes del mecanismo diferencial en el siguiente gráfico. Miren, aquí básicamente tenemos nuestra corona, ¿sí? Tenemos nuestros satélites y tenemos nuestros planetarios, ¿sí? Entonces los planetarios, los de aquí, ¿sí? Tenemos satélites y tenemos la corona. Ya, nada más. En una trayectoria curva, ¿qué acción realiza el mecanismo diferencial? Miren, en una curva, en una trayectoria curva el mecanismo diferencial permite que la rueda interior a la rueda de menos... A ver, aclaremos bien esta parte. En una trayectoria curva, el mecanismo diferencial permite que la rueda interior a la curva de menos vueltas y a menos velocidad y la rueda exterior gire a más vueltas y por ende a más velocidad. Eso sería básicamente. ¿Sí? En pocas palabras hablemos, ¿sí? O sea, de manera global. Miren, tenemos sobre cuáles son las diferencias. ¿Cuáles serían las diferencias? Miren, aquí en esta parte no quiero que se confundan, sí, quiero que esté claro esa parte. A ver, en una trayectoria curva, ¿qué acción realiza el mecanismo diferencial? Bueno, en una trayectoria curva, el mecanismo diferencial permite que la rueda interior a la curva de menos, a la curva, claro, la rueda interior a la curva de menos vueltas y menos velocidad. Y la rueda exterior, en este caso, gire a más vuelta y por ende a más velocidad. ¿Sí? Eso en pocas palabras. Vamos con la cuarta. ¿Cuáles son las diferencias de funcionamiento entre el diferencial abierto y un autoblocante? ¿Sí? La principal y única diferencia es que un diferencial abierto hablamos de un diferencial abierto. Una rueda puede girar independientemente de la otra, mientras tanto en un diferencial autoblocante esto no sucede. ¿Sí? Eso sería en pocas palabras, ¿sí? Diferencial abierto y autoblocante. Como les digo, diferencias que el diferencial abierto, una rueda puede girar independientemente de la otra. Mientras que en un diferencial autoblocante esto no sucede, es imposible, no sucede. Ahora miren, dentro de las conclusiones y recomendaciones que ustedes deben plasmar acá. Sí, bueno, dentro de las conclusiones, dentro de este mecanismo, se pudo identificar que el diferencial es del tipo abierto
es el más común, porque es el más común, el de tipo abierto es el más común. Identificación de cada uno de los componentes del mecanismo diferencial, así como su estado de funcionamiento, sería también como una conclusión. Ahí podrían poner ustedes también como que se analizó las diferentes o se analizó las diferencias físicas y de funcionamiento existentes entre un satélite y un planetario, ¿sí? Que hablamos de las partes. Y sobre recomendaciones, yo consideraría que se debe prestar la debida atención a la ubicación de los diferentes componentes de nuestro mecanismo diferencial y sobre todo tener el debido cuidado con el reglaje, ¿sí? Al momento de montar el mecanismo diferencial, es decir, a la calibración. Eso básicamente. Entonces, vamos con la última, que sería el diferencial, básicamente la regulación del grupo cónico. Aquí viene la parte de la regulación, calibración. Nuestros objetivos. Ustedes deberán, el estudiante al realizar esta práctica está en la capacidad de conocer la regulación correcta del grupo cónico. Verificar las huellas de contacto entre el piñón de ataque, corona del grupo cónico y conocer las diferentes relaciones de desmultiplicación existentes en los diferentes tipos de vehículos. Ustedes ya conocieron en función a su evaluación de nuestro libro guía de matemática aplicada del automóvil. Herramientas, mecanismo diferencial, caja de herramientas, juego de llaves de ajuste tipos mixtas. Aquí aplicamos una parte que es denominada como herramienta la espiga rectangular, ¿sí? Es la que nos va a permitir básicamente la parte del reglaje, ¿sí? Bueno, la descripción del grupo cónico, el piñón de ataque recibe el movimiento desde la caja de cambios por medio del árbol de transmisión y lo transmite a la corona, dispuesta en posición transversal para transmitir el movimiento hacia las ruedas. La reducción de velocidad se consigue al disponer el piñón de un menor número de dientes que la corona, con lo que también se consigue aumentar el par. La relación de desmultiplicación está comprendida entre 3 a 1 y 6 a 1, que dependerá del tamaño de las ruedas y de la potencia del motor. Los grupos cónicos más utilizados son los engranajes helicoidales y engranajes hipoides. Se debe tener en cuenta que en los engranajes helicoidales los ejes del piñón y de la corona son concurrentes, mientras que en los engranajes hipoides los ejes no son concurrentes, de tal forma que el piñón está desplazado del centro de la corona. ¿Sí? Aquí miren, de igual forma, de manera general, una descripción del grupo cónico. ¿Sí? Aquí podemos ver la identificación de los elementos que conforman el grupo cónico. Los elementos primordiales básicamente del grupo piñón corona, ¿sí? Grupo porque sería el piñón corona. Tenemos nuestra corona, ¿sí? Que está acá. Y aquí tenemos nuestro piñón de ataque. Este es el llamado piñón de ataque. ¿Sí? Explique brevemente el funcionamiento del grupo cónico. Aquí dentro del grupo cónico, eh, aquí sería, vean, por ejemplo, explique brevemente el funcionamiento del grupo cónico. El piñón de ataque recibe el movimiento desde el eje secundario de la caja de cambios, por medio del eje de transmisión o árbol de transmisión. Este a su vez transmite el movimiento hacia la corona, ¿sí? Como podemos ver, lo cual se realiza por medio de la unión de ¿qué? De nuestros engranajes. Punto. ¿Cuál es la relación de desmultiplicación existente en el grupo cónico? Ya. La relación de desmultiplicación está comprendida entre 3 a 1 hasta 6 a 1 en vehículos pequeños. ¿Sí? ¿Qué tipo de huella? ¿Qué A ver, vamos acá. De acuerdo a la disposición de los engranajes, tipos, cuántos tipos de grupos cónicos existen? De acuerdo a la disposición de los engranajes. Verán, aquí básicamente, según la disposición, existen dos tipos de grupos cónicos, los cuales son el grupo cónico espiral y el grupo cónico hipoide, los principales. ¿Sí? Aquí tenemos, miren, ¿qué tipo de huella? Aquí se acuerdan de lo que estábamos viendo. ¿Qué tipo de huella nos indica que el contacto es correcto en el grupo cónico? Sí,
Aquí, ¿cuál sería la que nos indica nos indica el contacto que es correcto en el grupo cónico? Esta. Tendríamos incorrecta, correcta, incorrecta, esta incorrecta, es la ideal. ¿Ya? Eso, dentro de nuestras conclusiones en función a esta temática, ustedes podrán decir que se identifica la función del grupo cónico, se identificó o identificación de las diferentes relaciones de multiplicación y sobre todo se conoció los diferentes tipos de señales que presentan los engranajes en sus talones de acuerdo al funcionamiento que estos tengan. ¿Sí? Y dentro de las recomendaciones, algo similar a lo anterior, tener el debido cuidado al manipular sobre todo la corona, eh, centrar el piñón de ataque, ¿sí? Centrar el piñón, nuestro piñón, centrar el piñón de ataque con la corona correctamente para evitar daños con los engranajes, ¿sí? Eso es importantísimo. Y bueno, es las que yo consideraría pertinentes. Ustedes deberán plasmar de mejor, sustentar de mejor manera, deberán, su información será un poco más relevante. Con respecto a la parte de la descripción de en cada guía práctica, esto lo pueden mantener lo mismo, no tengo inconveniente. Si quieren agregar algo, lo agregan, si no, no lo agregan. Los objetivos igual ya están plasmados, creo que son los más importantes. Ustedes deberán generar un objetivo general, porque aquí serían dentro de los objetivos específicos. Y todas estas guías prácticas deberán desarrollar en función a su formato, es decir, en función al formato de la institución. ¿Sí? Vuelvo y repito. Aquí tienen ustedes los tips, las guías. Yo soy el facilitador, como les digo. Ustedes deberán fortalecer un poco más allá la información en función a cada pregunta, sobre todo en las conclusiones y en las recomendaciones que consideren como grupo para cada guía. ¿Sí? Entonces, chicos, con eso terminaríamos lo que es el sistema del mecanismo diferencial. Deberán generar o elaborar a su vez las 4 guías prácticas en grupo. ¿Sí? Son 4 personas, 4 guías prácticas. Es una sola persona del grupo podrá cargar cada guía, no tengo inconveniente. Eh, eso, eso entonces no se olviden, por favor. Yo ya les voy a, a colocar aquí en su plataforma virtual, ¿sí? Para que puedan ustedes a su vez en recursos estará la parte de las guías, ¿sí? Las guías cargadas independientemente, y de igual forma estará cargada aquí la tarea por cada guía práctica. Entonces con eso culminaríamos, y la próxima semana, que sería la última, creo yo, sí creo yo, en función al calendario académico, terminaríamos un poco con la parte de algo de inyección electrónica para que ustedes vayan un poco ya familiarizados al siguiente ciclo. Las personas que logren aprobar la asignatura de mecánica de patio, obviamente. Entonces, por favor, agradezco su atención. eh, Exactamente estos 53, casi 54 minutos. Cumplan con las disposiciones, por favor. Esto es con la finalidad, vuelvo y repito, que estén en las capacidades de, 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 de desenvolvimiento como técnicos. Y bueno, yo con esto terminaría. Esto sería en función a las horas de la semana. Ustedes deberán ir desarrollando paso a paso. Vamos verificando la parte de aquí, es como hagamos como una simulación de las prácticas. Si no necesariamente tienen que poner la parte perdón, del procedimiento. Si pueden colocar en su guía práctica, en el formato que ya está establecido por la institución, en etapas que en realidad sea, por ejemplo, el desarrollo de la práctica. Ustedes podrían ponerle realmente no aplica, porque no aplicaron, únicamente es un conocimiento a través de una clase virtual, pero deberán desarrollar la práctica. Entonces, en las etapas o en las secciones de su guía práctica que se encuentren, eh, procedimiento o cómo van a llevar a cabo, como no lo hicieron, o sea, presencialmente, lo pueden colocar una introducción simple,
una redacción directa o a su vez no aplica, ¿sí? Eso, mis estimados amigos, agradezco mucho nuevamente su atención y su tiempo. Les envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos y todas. Gracias.